Hola, ¿qué tal? Buen día, hermanos. Vamos en este video a analizar la perla de doctrina fundamental que tiene por título Diaconado, y el texto base está en Hechos 6:3, que nos dice: Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Empecemos con las características del diácono, que está en este mismo capítulo, Hechos 6, del versículo 1 al 8. Acompáñame, hermano, con la lectura, que nos dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, hermano, aquí vamos a entender el primer punto, que nos dice, primero, que iban a buscar a 7 varones, con la primera característica, que es buen testimonio. También añaden llenos del Espíritu Santo, se entiende que es llenos de sabiduría, también responsables porque les iban a dar un encargo de este trabajo, y los apóstoles iban a continuar en la oración y en el ministerio de la palabra, iban a delegar responsabilidades. Esto también vemos que no solo se queda en estas primeras características, sino también nos dice que Esteban, varón lleno de fe, y más adelante vemos en el versículo 8 que dice que el mismo Esteban era lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estas características, hermano, son importantes para todos aquellos que vamos a servir al Señor, porque no solo hablaremos del ministerio del diaconado, también hablaremos de todo lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de esta palabra en específico. Diáconos y diaconisas. En este pasaje, hermano, vamos a leer acerca de la instrucción de Pablo para los diáconos, y aplica también, vemos instrucciones específicas para también las diaconisas. Acompáñenme en la lectura en 1 de Timoteo 3, 8 al 13, que nos dice: Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. El versículo 13 dice: Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, estos puntos, hermano, también son importantes para ejercer dicho diaconado, y vemos muchos valores, vemos muchas responsabilidades también, vemos orden de parte de Dios, vemos una obra del Espíritu Santo en estos siervos, también vemos que se ponen a prueba para que se puedan ejercer el diaconado. Tiene que haber honestidad, no debe de haber malas palabras, debe de haber sobriedad, fidelidad. También los diáconos, aquí nos dice que sean maridos de una sola mujer y empiecen por su casa, gobernando bien a sus hijos y en general todo lo que involucra su casa, su hogar. Y nos da una promesa, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pero vamos
a la siguiente parte. En esta parte vamos a entender el diaconado como nos enseña la palabra de Dios, con términos en griego que podemos encontrar en la Biblia y que su traducción nos explica mucho de las cualidades de los diáconos y cómo busca el Señor que les sirvamos. La primera es evidentemente diáconos, es el encargado del servicio de la iglesia, dirigente de la mesa y ayudante. Ejemplo de esto tenemos en los primeros dos pasajes que leímos. Y la segunda palabra es terapón, un servidor que se encarga de dar atención, atender, aliviar, de ahí viene la palabra terapia. Y este versículo lo leemos en Hebreos 3:5. Es la única vez que se utiliza esta palabra, pero es muy interesante. ¿Qué nos dice Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Aquí se traduce como siervo, como lo acabamos de leer. La siguiente palabra es doulos, que quiere decir esclavo que desempeñaba las funciones más laboriosas y difíciles. En este término, y bueno, entendiendo también que Jesús vino a servir a nosotros de la forma más humilde, despojándose a sí mismo, podemos entender que Él nos dio ejemplo de esto, de primeramente obedecer al Padre. Lo leemos en Lucas 22:27, que nos dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo salvos para servir, pero no como un esclavo terrenal, sino por amor, por voluntad propia a nuestro Señor, al amo supremo. Esto lo leemos esta palabra también, doulos, la leemos en 1 Tesalonicenses 1:9, que dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convirtisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y finalmente Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Muy bien, la siguiente palabra es leiturgos, y nos dice que es quien ejerce el servicio o una función pública, funcionario en el templo, adorador y benefactor también de los hombres. Es decir, sirve a Dios y a los hombres les da un beneficio incluido. Es quien profetiza, por ejemplo, en la congregación, pero también sirve a Dios haciendo sacrificios y ofrendas espirituales. Este término es muy interesante porque nos habla acerca de un diácono que está sirviendo al Señor primeramente y como consecuencia a la congregación. Los hombres reciben un beneficio. Entonces está entregado por completo a servir a Dios, y lo leemos esta palabra en 2 Corintios 9:12. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es la palabra servicio que leemos en este versículo. Y Filipenses 2, versículos 17 y 30. El 17 nos dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Es igual la palabra servicio, que está antes de vuestra fe. Y el versículo 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Aquí vemos la palabra, servicio por mí. La siguiente palabra es uperetes. El significado literal es remero subordinado. Es quien sirve con las manos, miembro de un grupo de asistentes, diácono que está sujeto a órdenes junto con otros servidores. Entendemos que la cualidad de un remero que está sujeto a las órdenes
directamente de su pastor en este caso, quien ponga a Dios en la iglesia para dirigir, es porque también va a servir a otros a que en conjunto puedan hacer que funcione. En este caso, el ejemplo que nos da es el barco, que todos remen parejo, juntos, coordinados. Y esta palabra la encontramos en Juan 18:36. Dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. La traducción de operetes aquí es servidores. Y la última aplicación que vamos a tener con este término griego, oikonomos, es por su significado, que significa mayordomo, gerente o administrador. Y nosotros, hermanos, debemos de administrar correctamente todo lo que recibimos por el Señor para su servicio, también para dar testimonio y para que todo esto sea para su gloria. Se refiere también a la orden o a la administración de un hogar, en este caso los padres de familia, más específicamente los varones, siendo sacerdotes del hogar, y también con la ayuda de su esposa, su ayuda idónea, una buena administración de su casa, y también, evidentemente, esto se extiende a la iglesia, la casa de nuestro Señor. Y vamos a leer el versículo de 1 Corintios 4:2, que nos dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tenemos que ser fieles al Señor, hermano, en todo. Y el siguiente versículo es 1 de Pedro 4:10, que nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Dónde servimos a Dios? ¿Dónde somos y nos comportamos como diáconos del Señor? Bien, la Biblia nos dice, en el primer punto que aquí toco, es que lo tenemos que hacer en todo, en su nombre y con gratitud. Esto nos dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí dice: y todo lo que hacéis. También lo que hacemos por palabra, por hecho, y vamos a hacerlo en su nombre, hermanos. También el siguiente punto nos dice: con corazón sincero, temiendo a Dios. Lo leemos más adelante en este mismo capítulo. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces aquí nos marca mucho Dios cómo le gusta que sea nuestra actitud, sirviéndolo a Él, con un corazón sincero y sobre todo siempre teniendo presente el temor a Dios. Finalmente, entendamos, hermanos, que todo es para el Señor, no es para los hombres. Vamos a entender también que a Cristo el Señor servimos en todo lo que hagamos. Nos dice esto ya la parte final, Colosenses 3:23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y vamos a extender mucho más, ahora entendiendo el término de diaconado, en el ejemplo perfecto del mismo. Y esto es hecho por aquel cuyo trono era el cielo, y tuvo que descender para servir a nosotros como pecadores. Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermano, tenemos un ejemplo claro en Cristo Jesús de no aferrarnos a algo que Dios no nos manda, sino que nos sometamos a su voluntad,
también exista en nosotros obediencia y humildad y el cumplimiento del propósito de Dios que tiene para nuestra vida, para nuestro servicio. Mateo 20, vamos a leer en el siguiente punto, que nos enseña quién es el más grande y el primero, el que es siervo de todos como él mismo hizo. Mateo 20, 25 al 28 nos dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, también entre nosotros, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y finalmente, hermano, estudiando la palabra de Dios, entendemos que Jesús usa el término diáconos para hablar de él como siervo o servidor. En la mayoría de sus palabras, en la mayoría de las traducciones como siervo o servidor, se usa este término. Entonces Jesús mismo es el ejemplo claro de el diaconado. Y finalmente, hermano, termino haciéndote esta invitación: que seamos siervos y esclavos de Jesús porque lo amamos, sigamos sus pisadas para estar más cerca de él. Esto nos lo indica nuestro mismo Señor en Juan 16:26. Nos dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, hermanos, entendamos que el diaconado no se limita nada más a servir a las mesas en la iglesia como tal. Tiene muchas cualidades, muchos prodigios que Dios hace a través de nosotros como sus diáconos. Todos debemos de ser así, debemos de buscar a Dios, llenarnos de fe, de sabiduría, de testimonio, y sobre todo que entendamos que todo es para su gloria conforme a su propósito. Que Dios te bendiga.